Entramos en el último bloque de nuestra apologética, 7 bloques, y en este caso, pues argumentos sobre Jesús. Así que, Señor, te pedimos que nos ayude a tratar este tema con sabiduría. ¿Realmente Jesús existió? Hay personas que lo cuestionan. ¿Realmente murió y resucitó? Personas que lo cuestionan. Creo que Peter dice, sí, ya está, entonces fin de la asignatura. Lo resuelve Peter. Le enviamos toda la gente a Peter. Muy bien, argumentos sobre Jesús. Por un lado, la existencia. Vamos a hablar de su existencia y por otro, de su resurrección. ¿Vale? Aquí tenéis un sepulcro vacío y también el nacimiento de algo. Pues vamos a ver. Sobre existencia. Entonces aquí veréis que ese primer bloque se basa mucho en textos que os he puesto, de una página que os he puesto arriba también, por si queréis consultar. Y no vamos a leer todo el texto, lo tenéis ahí, en Classroom tenéis los apuntes incluso más enriquecidos, y voy haciendo también artículos que desarrollan más, o sea que ya irán llegando, pero hoy no lo vamos a hacer por amor al tiempo. Y el segundo bloque, que es de resurrección, quiero mostraros hasta 4 vídeos que hablan sobre la resurrección, que es un tema como más difícil de que la gente lo crea, vamos a decirlo así. Sobre la existencia. Bueno, la primera es que hay muchas referencias escritas de que existió Jesús. Las referencias a Jesús datan de después de su muerte, encontrándose principalmente en las cartas de San Pablo, escritas entre los años 20 y 30 después de la crucifixión, o sea que está muy cerca. Las primeras décadas después de la muerte de Jesús vieron la aparición de los evangelios del Nuevo Testamento y eran personas que ocularmente habían visto esa resurrección. El bautismo de Jesús, Juan Manuel Bautista, su crucifixión, etc. ¿Sí? Y aunque su ubicación exacta y las circunstancias del bautismo son objeto de debate. Segundo punto, debate sobre la historicidad de los eventos. La historicidad del bautismo y la crucifixión es un debate y se habla, por ejemplo, el arqueólogo historiador de religiones Byron McCain argumenta que tanto el bautismo como la crucifixión son eventos que los primeros cristianos difícilmente habrían inventado. Viene Dios en forma de hombre y se le bautizó. ¿Quién se inventa eso? ¿Te lo inventarías tú de esta semana? O sea, es muy difícil. O tal hombre resucitó. ¿Cómo inventas eso, no? Dentro de la velocidad de los textos, por ejemplo, hay un ataque que dice, en realidad no podemos saber gran cosa sobre Jesús, dado que la información sobre él tiene casi 2000 años. Eso es un argumento que no tiene mucho sentido, porque lo que importa no es los años que hace, sino que por más lejos que esté o más cerca, cómo de cercanas son las primeras fuentes que explican lo que sucedió. Eso sí que es importante, ¿no? Por ejemplo, William Lane Craig, que es el autor de Fe Razonable, que es un libro que tenéis en el Classroom, dice, si la distancia entre los sucesos y la evidencia es breve, no tiene importancia en qué punto del pasado se encuentre, ¿vale? Entonces, no, es que hace muchos años y nos ha llegado, no. Hay mucha cercanía, como ya sabéis, Pablo incluso habla en Corintios sobre eso, ¿no? Sobre la resurrección de Jesús. Evidencia más allá de los textos cristianos, es decir, hay otros libros que no son los evangelios, o Corintios, o Hechos, que hablan de Jesús, y concretamente Plinio, Tácito y Suetonio, y por ejemplo Tácito pues dice que Jesús es el fundador del cristianismo, y son personas que son ateas o judías, o sea, no tienen ningún interés. Sí que es verdad que la diferencia en el tiempo pues es 50 años después, pero evidentemente son cronistas muy rigurosos, ¿vale? Aquí en el Classroom pues tenéis los 3 textos de Flavio Josefo, por ejemplo, dice, a pesar de ser aparente, no son pocos los historiadores estudiado, bueno, aquí no. Dice, ¿vale? Dice, en sus antigüedades judías, menciona a un tal Jacobo, que es Santiago, hermano de Jesús. Ya está hablando de Jesús ahí, ¿no? A quien añade denominaban el Cristo. Luego encontramos otro pasaje en el que habla de la ejecución de Juan el Bautista, que aunque no es una referencia directa a Jesús, sí que es un testimonio no cristiano de un pasaje del Nuevo Testamento. Y por último, en el ya citado Testimonio Flavianum,
el erudito nos dice que en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se puede llamar hombre, que realizó actos prodigiosos. Eso habla de Flavio Josefo de Jesús. Tácito, también del siglo II, pues hace referencia al incendio que sufrió la ciudad en el 64 y la consecuente acción que el emperador Nerón emprendió contra los cristianos, a quienes acusaron de ejecutar ese crimen, ¿vale? Dice, hay un apartado de Tácito que habla de la ejecución de Jesús por parte de Poncio Pilato, ¿vale? Y el surgimiento en Roma de varios grupos de seguidores de Jesús crucificado. Y Suetonio, hacia el 120, también menciona a Jesús, es una de las fuentes cercanas que mencionan a Jesús, pero aparte de ello tenemos la fuente de Pablo, como indica aquí más abajo, que menciona esto, ¿vale? Número 4. Hay un amplio consenso académico, es decir, académicamente se reconoce que hay una abundancia de fuentes históricas, tanto cristianas como no cristianas, que lleva un amplio consenso académico sobre la existencia real de Jesús, es decir, no es cuestionable. ¿Sí? ¿Necesitaría silencio en este sector? ¿Sí? ¿Puede ser? Falta de evidencias físicas directas, ¿vale? Bueno, no lo tenemos todo. Tenemos mucha escritura, pero no tenemos objetos que sean de Jesús. Por ejemplo, aunque existe un fuerte consenso sobre la existencia de Jesús, las pruebas físicas directas de su vida son escasas. No hay pruebas arqueológicas directas que se puedan atribuir a Jesús y las pruebas no textuales comienzan alrededor del año 200. ¿Vale? La importancia histórica de Jesús. Jesús ha sido un personaje que ha transformado la historia, entonces es muy difícil pensar que no existió. Incluso si ves el Código Civil en la Constitución Europea, ves muchos puntos que son extraídos de la Biblia. Y así, pues a nivel de psicología, de pedagogía, etcétera, etcétera. La vida de Jesús en la Palestina antigua fue una vida noble que cambió el entorno para bien. Su impacto en la historia es innegable y su legado continúa inspirando a personas en todo el entorno. 7. ¿Hay alguna evidencia arqueológica que apoye la existencia de Jesús? No. No hay pruebas arqueológicas directas que puedan atribuir a Jesús. Sin embargo, existen hallazgos arqueológicos que corroboran la existencia de lugares y eventos mencionados en los evangelios, como la ciudad de Nazaret, el templo de Jerusalén, la presencia romana de Judea durante la época de Jesús. Incluso una de las cosas que se miran para ver si un texto es correcto es ver que tiene coherencia cuando dice que Jesús fue caminando hacia Nazaret y pasó por Samaria y en vez de rodearla, bueno, pues geográficamente tiene sentido. Si os acordáis del vídeo de la semana pasada, pues hablaban de un apócrifo que decía, bueno, es que no tiene sentido que del Sinaí de pronto aparece en el Jordán y dice y no pasa por... Y luego está al lado de Jerusalén. Bueno, no cuadraba, ¿no? En esos sentidos. De todas maneras, aquí os he puesto también que ciertos sectores apoyan la sábana santa, que hicimos una excursión que hablaba de esto como vestimenta de Jesús. Entonces, bueno, lo he añadido porque como mínimo hay un sector que piensa o puede pensar aquí algunos de vosotros que realmente era la sábana de Jesús y bueno, cada vez va más en esa línea, ¿no? ¿Cómo se puede explicar la falta de pruebas directas? Bueno, es que no tenemos pruebas directas. Bueno, la falta de pruebas físicas directas se puede explicar por varios factores. ¿Por qué no hay pruebas? ¿Por qué no hay objetos de Jesús? Dice, en primer lugar, las prácticas funerarias de la época no incluían la preservación de los restos. O sea, se pulía todo, no quedaba. Entonces es lógico que no llegue. Además, la persecución de los primeros cristianos podía haber llevado a la destrucción de posibles hasta reliquias, que llevaran cosas y les poliaran. Entonces ha sido muy difícil mantener, ¿no? Hubo una película muy interesante que vi hace tiempo un poquito, que era de la Segunda Guerra Mundial, personas que se dedicaban, en vez de a salvar a personas, se dedicaban a salvar pinturas famosas que es el valor inmateriable de la humanidad, ¿no? Bueno, esto es material, ¿no? Pero pinturas y cultura, porque que la guerra no lo devastara. Claro, aquí, de hace 2000 años, guerras como la que hubieron, pues cualquier objeto o reliquia pues podía desaparecer, ¿no? Y por último, ¿qué conclusiones se pueden sacar de la existencia de Jesús? La evidencia histórica disponible sugiere que Jesús de Nazaret fue una figura histórica real,
Aunque no existen pruebas físicas directas, la abundancia de fuentes históricas, tanto cristianas como no cristianas, apunta a la existencia de una persona histórica que tuvo un impacto significativo en la historia y la cultura. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Tiene sentido? Creo que la existencia de Jesús queda como muy probada. Te dejo un par de minutos para que comentes en la mesa algo que te haya llamado la atención de estos 9 puntos, los tenéis en las fotocopias. Quizás puedes hacer caso o enfocarte en uno. Las primeras referencias escritas, el debate sobre la historicidad de eventos, la evidencia de más allá, bueno, de otros textos no cristianos, como esos autores, el consenso académico, la falta de evidencias físicas directas no contradice, ¿no?, la existencia de Jesús, la importancia histórica de Jesús a lo largo de la historia. No tenemos evidencias arqueológicas de Jesús directamente, pero sí de lugares. No hay pruebas directas por estas guerras, etcétera, y hay una conclusión final a favor de la inapelable existencia de Jesús. Muy bien, pues par de minutitos para comentar y entramos ya en el último bloque. Muy bien, vamos acabando el argumento. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Y acabamos con el último bloque. Después de este bloque que acaba la asignatura, hay un pequeñito bloque como de fin de la asignatura, ¿vale? Pero dentro de este sobre Jesús, que también lo incluiremos, pero sobre este de Jesús, hablamos ahora de resurrección. Y vamos a verlo en vídeos, ¿vale? Me he acercado el micro demasiado. Y dice, 1 Corintios, el testimonio que tiene, que es muy cercano a Jesús, es este de aquí. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, es decir, era Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea que el testimonio está abundantemente comprobado, ¿no?, testificado. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, es decir, a Santiago, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero a él ya os habéis resucitado. Muy bien, pues vamos a ver un vídeo de estos cortitos de internet, así un poco más informal. ¿Vale? Empezamos por aquí. ¿Puede probar científicamente la existencia de Jesús? No, porque el método científico fue teorizado para otro propósito. ¿Y entonces cómo lo hacemos? ¿Se puede hacer o...? Sí, con el método legal. Es como que te pregunte, ¿alguna vez llegaste a estar presente cuando el hombre llegó a la luna? No. Pero crees que el hombre llegó a la luna. ¿Sabes, por ejemplo, que al presidente estadounidense JFK, John F. Kennedy, lo asesinaron? Sí. ¿Lo crees? Sí. Pero no estuviste presente. Ajá. También sabes, por ejemplo, que un pintor austriaco perdió la Segunda Guerra Mundial. Tampoco estuviste presente, pero lo crees. Sí. A lo que voy con esto es que cuando nosotros analizamos eventos de la historia, no podemos llevar eso a un laboratorio. Yo no le puedo traer a Jesús en un laboratorio porque es un ser abstracto. Wow. Tampoco puedo probar científicamente si Sócrates existió, si Shakespeare existió, si Platón existió, si Demóstenes existió, si Homero existió. ¿Por qué? Porque no los puedo traer a un laboratorio para hacer el ensayo del método científico. Para eso existe el método legal. Y el método legal se basa en testimonios y en pruebas materiales. ¿Qué pruebas materiales tenemos de la Biblia? Tenemos 24.000 documentos originales. ¿Y qué testigo ocular tenemos? Hay muchísimos que hablaron de Jesús que ni siquiera son cristianos. Entre ellos le tenemos a Plinio el Menor, le tenemos a Tácito, Orígenes, Tertuliano, Ireneo y tantos otros. Una diversidad de fuentes. Claro, autores cristianos externos y autores no cristianos externos que hablan sobre Jesús. La mejor manera de probar eventos en la historia es con el método legal. Por eso se puede saber que Jesús, en efecto, existió. Buenísimo. ¿Se puede probar científicamente la existencia de Jesús? No. Muy bien. Vale. Buenísimo. Pasamos ahora... Bueno, aquí esto está incorrecto, el nombre. No lo cambié. Pero sí que vamos a abrir este. En el minuto... ¿Era 13? 13:41. Bueno, me gusta el 11 un poco. Iré cambiando, ¿vale? Para no hacerlo largo, pero ya os lo colgaré por si queréis verlos, ¿vale?
con más extensión. El primero es un caso de un hombre ateo que se convirtió al cristianismo y luego cambia a este señor a partir del minuto 11. Aquí. Entonces, ¿cuál es tu discurso de 5 minutos sobre la evidencia a favor de la resurrección? Estos son hechos históricos, y en esto te especializas. Comienzo con lo que llamo un argumento de hechos mínimos. Es una especie de fiabilidad, uno de los argumentos de fiabilidad, pero donde la mayoría de los argumentos de fiabilidad son de arriba hacia abajo. Si el libro es fiable, es como un paraguas. Todo lo que está debajo se mantiene seco. Si el libro es generalmente verdadero, lo que se informa bajo él es preciso. El mío es de abajo hacia arriba, y en lugar de un paraguas, sugeriría un ejemplo de un muro de ladrillos con hechos individuales, siendo ladrillos que juntamos para construir un caso desde abajo. Y he usado entre 3 y 7 a lo largo de los años. Últimamente he estado usando 6, y diría que Jesús murió por crucifixión. Sus discípulos tuvieron experiencias que creyeron eran apariciones de Jesús resucitado debido a su creencia de que había resucitado. Es el evento que ha revolucionado el mundo religiosamente. De hecho, un libro reciente sobre judíos no creyentes y la resurrección incluso reconocen, sin ser cristianos, que el cristianismo es una religión de resurrección. Fue la resurrección la que impulsó la religión para impulsar las enseñanzas, incluso hasta el punto de estar dispuestos a morir. Vale, y tenemos fuentes del primer razón principal cuando llegó a Cristo, el mensaje que más odiaba. Ya tenéis que usaría, y hasta donde sé, he tenido diálogos con ateos, respuesta más difícil. Hoy, punto. Esperarías que dijera esto, pero hace años. 13:48, aquí. Resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Y existen estos intentos naturalistas. Tienes estos hechos y los estableces. Con ateos, agnósticos, académicos, especialistas, y no disputan ninguno de esos. Entonces, ¿cómo responden a esto que tienes estos hechos y los estableces históricamente y dices que la mejor explicación de estos hechos es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Y existen estos intentos naturalistas de explicar estos hechos. ¿Cuál es el mejor a tu conocimiento? ¿Y por qué crees que falla? Alguien me preguntó eso ayer y hice el punto. Esperarías que dijera esto, pero hace años te habría dicho el que pensé que era la respuesta más difícil. Hoy diría que no solo no hay buenas teorías que realmente puedas tomar y llevar al banco, por así decirlo. Si eres naturalista, realmente podrías encargarte de la resurrección con esto. Pero los críticos generalmente han dejado de apoyar estas teorías. Hice un artículo hace algunos años donde argumenté que menos del 25% de los críticos en los últimos 25 años, alrededor de menos del 25%, usan las teorías naturalistas ya. Usualmente dirán algo como esto: sí, los hechos son buenos. No estoy de acuerdo. Tu idea es la única manera de ir. Pero sabes, tienes un caso de evidencia y si los presionas un poco y dices, bueno, ¿qué te impide creer esto tú mismo? Hume. Bueno, Hume, pero creo que generalmente dirán, simplemente no quiero creer realmente, y dirán que los milagros no ocurren y que saben que estás listo. A menudo no quieren enfrentarte. Otro comentario es, sí, pero tienes un problema con tu teoría. ¿Cuál es? Bueno, tienes algunos datos para tu teoría y no estoy exactamente seguro de dónde iría para refutarlo, pero me estás pidiendo. Implícito en tu argumento es que me estás pidiendo que crea en la Tierra Media, Narnia, o si quieres un ejemplo secular, Oz. Me estás pidiendo que crea en eso. Y no hay un mundo así. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no hay, sabes, mira, todo lo que sabemos de la ciencia empírica, no hay un universo último. Y cuando hablo con una persona así, siempre digo, tiempo fuera. Hablemos de experiencias cercanas a la muerte. Y porque la evidencia ha estado llegando tan bien en un libro reciente, hasta 30 millones de personas en América del Norte, Inglaterra y Europa han afirmado tener experiencias cercanas a la muerte. Así que podría decir, oye, digamos que el número se ha inflado demasiado y solo hay 20 millones. De alguna manera, son 20 millones de personas que han estado en Narnia, si lo quieres ver así. Así que no me digas que no hay evidencia empírica para esto y dirán, sí, esas son solo experiencias, no tienes datos. Bueno. Así que ya lo podéis ver. El tema sobre todo es ver cómo el tema de la resurrección, pues no es necesario estar en el lugar para ver qué ha sucedido y que
y cómo hay tantas fuentes, como decía lo del paraguas, ¿no? Si tienes un buen escrito, crees todo lo que hay debajo, y luego si tienes un buen fundamento como la resurrección, pues creas también a sobre de ello, ¿no? Y luego, bueno, estadísticas y cualquier otra respuesta no es suficiente. Te pueden contradecir como Hume y tal, pero luego se quedan ahí, no hay más, ¿no? Este va del minuto 6 al 8:55, es un vídeo que vimos el otro día, pero ahora vamos al caso de la resurrección, desde el minuto 6 a aquí, más o menos. Pero el capítulo 28, el final del libro, Lucas estaba realmente viajando con Pablo. Es un testigo presencial de ese periodo, así que tienes razón. Sabes, si esto fuera 100 o 200 años después, podríamos ser escépticos. Pero cuando tenemos testigos presenciales y datos de testigos presenciales que pueden ser confirmados, eso nos dice que esto realmente podría ser cierto. Déjame decir una cosa más. Acabamos de hacer un podcast sobre esto hace 2 días. Es el podcast que está ahora mismo. Y no tengo suficiente fe para ser ateo. Se han encontrado 7 personas asociadas con la crucifixión de Jesús en la arqueología. 7 de ellos, incluido Jesús mismo. Jesús, Caifás, Simón de Cirene, Pilato, Herodes, Pedro y otro que no puedo recordar ahora mismo. 7 nombres del primer siglo han sido encontrados en la tierra que se mencionan en el relato de la crucifixión de Jesús. En total, hay más de 30 nombres en el Nuevo Testamento que han sido encontrados en la arqueología y otros escritos de la época. Esta no es una historia inventada. Puedo continuar, pero que sus nombres estén ahí no significa que resucitó de entre los muertos. No lo significa, pero sí muestra que están contando hechos históricos. Y entonces si se puede confiar en la gente donde puedes verificarlo, probablemente deberías confiar en ellos donde puedas. Ahora, si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, ¿le seguirías? Sí, sabía que dijiste que ibas a preguntar esto antes. Claro que sí. Vale, bueno, ¿cuánto has leído realmente sobre esto? No mucho. Vale, así que piénsalo solo. Sí, solo por un segundo. Independientemente de si resucitó o no, pensemos en esto de esta manera. Jesús de Nazaret es indiscutiblemente el ser humano más influyente de la historia. Sí, cierto, sí. Ahora, si vamos a considerarnos personas que van a seguir la verdad donde sea que nos lleve, al menos tienes que investigar esto. ¿Correcto? Tienes que leer un poco. Tienes que intentar averiguar, ¿realmente sucedió esto? De lo contrario, sí. Si no lo hacemos, no creo que podamos considerarnos realmente personas que buscan la verdad. Podemos estar persiguiendo lo que queremos perseguir, pero no estamos realmente buscando la verdad. Tienes que investigar a las grandes figuras de la historia, especialmente a Jesús, porque si Jesús resucitó de entre los muertos, es el hecho más importante de la historia. Si no resucitó, es irrelevante. Hay que investigarlo, ¿verdad? Investiga. No solo Investiga. Y venga, y el último vídeo. Y luego los comentamos. Ese es William Lane Craig, el autor que os decía. Y vamos de tiempo. Bueno, el 6, vamos al 6. Él habla... Mesías judío, el hijo del hombre. Es un debate entre él y un judío, ¿vale? Pero bueno, él desarrolla, ¿no? El judío más bien está haciendo preguntas en 6. Vale. Respaldados por evidencia histórica, y que sorprendentemente hice mi doctorado sobre esto en Alemania. Son reconocidos por la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento hoy. Estos hechos serían que tras su crucifixión y entierro por José de Arimatea, la tumba de Jesús fue hallada vacía el primer día de la semana por sus seguidoras. En segundo lugar, varias personas y grupos presenciaron apariciones de Jesús vivo. Y finalmente, el número 3 sería que los discípulos originales, de repente y sinceramente, llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos, a pesar de tener toda predisposición en contra.
La gran mayoría de los estudiosos han llegado a aceptar como convincente la evidencia que apoya esos tres hechos, sin asumir la inerrancia o inspiración bíblica, sino tratando los evangelios como documentos históricos ordinarios. Puedes mostrar, por ejemplo, que el descubrimiento de la tumba vacía está atestiguado por al menos 6 fuentes independientes en el Nuevo Testamento, algunas de las cuales son extraordinariamente tempranas. Ningún estudioso niega que individuos y grupos vieron apariciones post-mortem de Jesús. La única cuestión es si deberías o podrías descartarlas como alucinaciones. Y de nuevo, nadie niega que los discípulos originales de repente y sinceramente llegaron a creer que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Así que estos tres hechos están bastante claros. La única pregunta es, ¿cómo los explicas mejor? Dejo para que lo exploréis en el vídeo. Y bueno, bastante inapelable, ¿no? ¿Sí? Regálate un minuto para decirle a tu compañero de mesa cuál de los 4 vídeos quizás te ha llamado más la atención en cuanto a su argumento. El primero sobre el argumento legal, que habla más de la existencia. El segundo, pues hablando de esa seguridad en la escritura. El tercero de esas fuentes oculares y cercanas hasta 7 personajes de la historia que eran contemporáneos. Y en este caso último, pues hablar de esos 3 hechos que son reconocidos. O cualquier otro argumento, ¿vale? Que esté en alguno de los vídeos. Pues venga, coméntale y hacemos los últimos 5 minutos. Hay una película que habla del caso de Cristo, que esto está. Hay una película que habla del caso de Cristo y narra la historia de Strobel, que investigaba por demostrar la no existencia de Cristo, porque su mujer se había convertido y él no soportaba esa situación, y las evidencias, hablando con psicólogos, arqueólogos, teólogos, etcétera, le llevaron a demostrar la existencia y además la resurrección de Cristo, ¿no? Aceptándolo finalmente, incluso estudios médicos de cómo podría ser crucificado, etcétera, ¿no? Incluso lo aceptó como Salvador y dejó su trabajo pienso que el New York Times, me parece que era el periódico donde trabajaba, con una muy buena posición, para salir de ese trabajo y dedicarse solo a escribir sobre apologética y libros que explicaran sobre Jesús, ¿no? Un gran periodista, y también existe el libro. La última diapositiva que os quería mostrar dentro de este bloque es los puntos que sí que se han demostrado como evidencia, ¿no? La muerte de Jesús por crucifixión, las experiencias de los discípulos y apariciones de Jesús resucitado, la resurrección como impulsó exponencialmente el cristianismo. Claro, mucha gente daba su vida por lo que había vivido. Claro, deberían estar muy convencidos, ¿no? El impacto religioso inmediato con fuentes del siglo I, o sea, de otras personas. Proclamación temprana de la resurrección casi inmediata después de su muerte, lo que hemos visto de Pablo, Corintios. La conversión de Santiago y Pablo tras afirmar ver a Jesús resucitado. Jesús cambió la historia y el reino de Dios irrumpió la tierra. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, y como fin de la asignatura me gustaría acabar pues preguntando qué vas a hacer con lo que has aprendido, ¿verdad? Llegar a casa y explicárselo todo a tu mujer o a tu esposo. ¿Vale? Kierkegaard decía que cuando lees la Biblia debes decirte constantemente a ti mismo, Dios me está hablando a mí y acerca de mí, ¿no? Y realmente nuestra experiencia es real. Y la apologética simplemente es una declaración de las verdades en las cuales estamos convencidos, no solo por fe, sino después de este curso, espero que también por lógica. Y me llevaba pues a invitar a las personas que no conocen a Dios a probar a Dios. Igual nos ve alguno, pues prueba a Dios, ya que estás buscando de Dios, o estás buscando cuál es la verdad, o en qué está equivocado, bueno, busca la verdad, prueba a Dios.
nada en la historia se ha cuestionado tanto, fijaos, ni siquiera otra religión como el cristianismo. El pecado es resistente y la rebeldía es inherente al ser humano. Realmente lo que hace que uno rechace de Dios es porque hay un cierto grado de rebeldía, pero eso puede bloquear el experimentar la verdad. Pero Dios es paciente para todos los que crean en Él, y la creación se muestra de formas maravillosas, simplemente en los lugares desiertos de la naturaleza. Tú has pensado, por ejemplo, hay cosas maravillosas, hay cosas que están en el universo que nunca alcanzaremos a ver. O, por ejemplo, en el Polo Norte, rincones que no alcanzaremos a ver. O una flor de Edelweiss, de estas que resisten, que es un conjunto de florecitas que resisten en altas montañas, que florecen y nadie las verá. Pero es muy bonito saber que no solo Dios ha hecho la creación hasta donde llegan nuestros ojos y nuestro cuerpo, sino que su gracia y su generosidad es amplia. Y nosotros pues somos, gracias a Dios, amigos de Dios, sus embajadores, porque le hemos conocido y le hemos reconocido. Y simplemente podemos invitar a las personas que nos escuchen o que os escuchen cuando compartís, pues que inviten a Dios a experimentarlo, que le digan, bueno, no creo en ti, pero te quiero experimentar, si eres verdad, quiero saber. E invitarle a Él que entre en ese proceso de descubrimiento del mismo Dios, ¿no? Porque Él te va a explicar y te va a convencer de una forma lógica y espiritual. William Craig, que acabamos de ver en el último vídeo, él decía, la apologética mayor es tu propia vida. O sea, tu propia vida demuestra la existencia de Dios y defiende la verdad de Dios, por tu comportamiento, por tu mirada, por cómo hablas, por tus principios, por tus decisiones. Y acabo con el texto de la suma de tu palabra es verdad. Y te damos gracias, Señor, por este curso, por el impacto que debe tener en tantas otras personas, no solo los que nos ven, sino nuestros conocidos, o incluso nosotros mismos, haber crecido en ver tu gloria de una forma tan manifiesta. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.